Había un hombre que nadie veía, no porque fuera invisible, no porque la gente fuera mala, sino porque hay cierto tipo de pobreza que el mundo aprende a ignorar con una eficiencia que da miedo. Una pobreza silenciosa, digna, sin carteles ni gritos. La pobreza de un hombre viejo con una canasta de dulces, que camina despacio porque las rodillas ya no dan más, pero que sigue caminando porque parar significa rendirse. Y rendirse es lo único que todavía no ha hecho en sus 70 y tantos años de vida. No olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más historias como estas. Continuemos. Se llamaba Fermín. Fermín Solano. Y en el otoño de 1991, sin buscarlo, sin planearlo, sin tener la menor idea de lo que estaba a punto de ocurrir, ese hombre se coló en la historia de la televisión mexicana de una manera que nadie que lo presenció pudo olvidar jamás. Pero para entender lo que pasó esa noche, hay que entender primero quién era Fermín. No el anciano de la canasta, el hombre de antes, el hombre completo. Fermín Solano nació en 1918 en un pueblo pequeño del estado de Jalisco, cuyo nombre no aparece en ningún mapa importante, un lugar de tierra seca, cielos enormes y gente que aprendía desde niña que la vida no regala nada, que todo lo que vale la pena cuesta trabajo, sudor y años. Su padre fue campesino. Su abuelo también, y Fermín, desde que tuvo edad para cargar algo, cargó. Bultos, costales, cajas, lo que hubiera. Nunca se quejó, así le habían enseñado. A los 18 años conoció a Consuelo en una feria de pueblo. Ella vendía aguas frescas con su madre. Él pasó 3 veces frente al puesto antes de tener el valor de hablarle. La cuarta vez, ella habló primero. Eso le dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién llevaba los pantalones en esa relación. Y Fermín siempre dijo que fue lo mejor que le pasó en la vida. Se casaron en 1940. Tuvieron 4 hijos, 2 varones, 2 mujeres. Fermín trabajó en construcción durante casi 30 años. No fue rico nunca, pero tampoco pasaron hambre. Había una casa pequeña en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México, a donde habían llegado buscando lo que busca todo el mundo que llega a la capital. Una oportunidad que en el pueblo nunca llegó. La casa tenía 2 cuartos, un patio con una jacaranda que Consuelo regaba todos los días como si fuera un miembro más de la familia, y una mesa donde cada noche se sentaban a cenar juntos. Eso era todo. Y era suficiente. Pero la vida tiene una manera cruel de deshacerse de lo suficiente cuando menos lo esperas. En 1974, Consuelo enfermó. No fue rápido. Fue lento, devastador, de esa manera en que las enfermedades largas no solo se llevan al enfermo, sino que van vaciando también al que se queda. Fermín vendió lo que pudo, pidió prestado lo que no tenía, trabajó doble turno cuando el cuerpo aguantó y cuando no aguantó también. Consuelo murió en enero de 1976, un martes gris. Fermín tenía 58 años y de repente no supo muy bien para qué levantarse por las mañanas. Sus hijos intentaron ayudar, pero los hijos tienen sus propias vidas, sus propios problemas, sus propias deudas. El país en los 80 no era generoso con nadie, y mucho menos con los viejos. Fermín no quiso ser una carga. Esa palabra, carga, era la que más miedo le daba en el mundo. Prefería cualquier cosa antes que ser una carga. Entonces armó una canasta. Compró dulces en la central de abastos, los más baratos, los que todavía dejaban un pequeño margen, mazapanes, obleas, pepitorias, pulparindos, y salió a la calle. Todos los días, con sus pantalones planchados, su camisa limpia, su canasta en el brazo y su paso lento pero firme,
Eso era Fermín Solano en el otoño de 1991. Un hombre de 73 años que vendía dulces en las calles de Televisa Chapultepec porque alguien le había dicho que por ahí pasaba mucha gente, que los trabajadores de la tele compraban, que era buen lugar. No sabía lo que iba a pasar adentro. Nadie lo sabía. Televisa Chapultepec en 1991 era otra cosa. No era solo un canal de televisión. Era el centro del universo mediático de México, el lugar donde se decidía qué veía el país, qué escuchaba, de qué reía y de qué lloraba. Un edificio que para millones de mexicanos tenía más peso simbólico que muchos monumentos históricos, porque ahí vivían las voces y los rostros que entraban cada noche a sus casas sin pedir permiso. Y en el centro de ese universo, como una estrella fija alrededor de la cual todo lo demás giraba, estaba Raúl Velasco. Siempre en domingo llevaba más de 20 años al aire, cuando llegó ese otoño de 1991. 20 años es una eternidad en televisión. Es sobrevivir cambios de gobierno, crisis económicas, modas que nacen y mueren, escándalos que sacuden y se olvidan. Raúl Velasco no solo había sobrevivido todo eso, sino que había crecido con cada sacudida. Se había vuelto más grande, más poderoso, más inevitable. Era el hombre que podía lanzar una carrera con una sola presentación en su programa o hundirla con una mirada fría. Los artistas más importantes del mundo hispanohablante lo cortejaban, le mandaban regalos, llegaban puntuales a sus grabaciones porque llegar tarde a Siempre en Domingo era un error que se pagaba caro. Cantantes, actores, cómicos, políticos disfrazados de invitados especiales, todos querían un pedazo de ese domingo. Pero Raúl Velasco no era solo poder. Había algo más en él que sus detractores nunca lograron borrar del todo. Una conexión genuina con la gente común. Venía de provincia. Nació en Celaya, Guanajuato, en 1933, y aunque los años en la capital y el éxito lo habían pulido, algo del muchacho de provincia nunca se fue del todo. Sus colaboradores más cercanos decían que eso era lo que hacía que las señoras de todo México sintieran que Raúl era de su familia. No era actuación, era memoria. Esa tarde de grabación comenzó como cualquier otra. El foro estaba lleno desde temprano. El público de Siempre en Domingo era un fenómeno en sí mismo. Familias enteras que madrugan para hacer fila, que llegan con sus mejores ropas, como si fueran a una fiesta importante, porque para ellos lo era. Una señora de Ecatepec con su hija de 15 años, que habían ganado boletos en un concurso de radio. Un matrimonio de Veracruz de visita en la capital que incluyó la grabación en su itinerario turístico junto con el Zócalo y el Museo de Antropología. Jóvenes, viejos, niños con globos. El foro olía a perfume barato y emoción genuina. Afuera del foro, en la banqueta de la avenida, Fermín Solano llevaba ya casi 2 horas de pie. Las ventas habían sido regulares. Algunos trabajadores de producción le habían comprado en la entrada. Una chica joven con audífonos colgados al cuello le compró 2 mazapanes y le sonrió de una manera que a Fermín le recordó a su hija Esperanza cuando era joven. Eso lo había alegrado un momento. Pero las piernas dolían. El sol de la tarde pegaba de lado y no había sombra donde estaba parado. Fermín miró su canasta. Todavía le quedaban bastantes dulces. Hizo el cálculo rápido, el cálculo que hacía todos los días con la precisión triste de quien sabe exactamente cuánto necesita para comer y cuánto le falta. No alcanzaba. Entonces vio la puerta lateral. Estaba entreabierta. Un hombre con cargador de cables salía justo en ese momento y la puerta tardó unos segundos en cerrarse sola.
Fermín no lo pensó mucho, o quizás lo pensó demasiado rápido, con esa lógica simple de la necesidad que dice, adentro hay más gente, adentro hay más ventas, adentro está la solución a este día que no está cerrando bien. Entró. Los pasillos de Televisa Chapultepec eran un laberinto de cables, carritos de equipo, gente caminando rápido con papeles en la mano, luces que parpadeaban, voces que daban instrucciones en un idioma técnico que Fermín no entendía. Nadie lo detuvo al principio. Era un señor mayor con una canasta, y en el caos de una producción en vivo, nadie tiene tiempo de fijarse en un señor mayor con una canasta. Fermín caminó despacio por el pasillo, ofreciendo sus dulces en voz baja. Algunos técnicos compraron. Un camarógrafo le compró una oblea sin siquiera voltear a verlo bien, con los ojos fijos en un monitor. Fermín avanzó más adentro, y entonces escuchó el ruido del foro, el murmullo de miles de personas esperando, las risas, los aplausos de calentamiento. Sintió algo extraño, una especie de llamado que no supo explicar. Caminó hacia esa dirección sin pensar que estaba haciendo algo malo. Solo caminó, como había caminado toda su vida, hacia donde parecía haber gente, hacia donde parecía haber vida. Lo encontró un asistente de producción llamado Jorge. Jorge tenía 26 años, 2 años en Televisa, y la actitud de alguien que había aprendido rápido que en ese mundo los errores se pagan y la eficiencia se premia. Cuando vio al anciano en el pasillo interior del foro, a 20 metros de la zona restringida de camerinos, sintió primero confusión y después la alarma automática de quien sabe que algo no debería estar donde está. Señor, ¿qué hace aquí? ¿Cómo entró? Fermín lo miró con una calma que Jorge no esperaba. No con la culpa nerviosa de quien sabe que hizo algo malo, sino con la serenidad de alguien que lleva demasiados años en el mundo para asustarse de un muchacho con walkie-talkie. «Vendo dulces, hijo. ¿No quiere uno?» Jorge estuvo a punto de reírse. Se contuvo. «Señor, usted no puede estar aquí. Esto es zona restringida. Tengo que pedirle que se retire». Fermín asintió con esa manera suya de asentir que no era sumisión, sino paciencia. Dijo que sí, que claro, que lo perdonara. Pero cuando Jorge se dio la vuelta para escoltar a alguien más que estaba entrando sin credencial, Fermín simplemente no se fue. Se quedó parado, junto a la pared, con su canasta en el brazo, mirando el movimiento del foro, con unos ojos que veían todo con esa atención tranquila que tienen las personas que han aprendido a observar, porque no siempre pudieron participar. Jorge regresó 2 minutos después y lo encontró todavía ahí. «Señor, por favor, ¿puedo ver un momento?» «Solo un momento. Nunca había visto esto por adentro. Hay algo en la honestidad simple de ciertas peticiones que desarma». Jorge lo miró. El viejo no tenía cara de querer causar problemas. Tenía cara de alguien que ha caminado mucho ese día y que está pidiendo una pequeña cosa. Una cosa pequeñísima. Solo mirar un momento a algo que nunca ha visto. «Espérese aquí, no se mueva de aquí, ¿eh?» Y Jorge se fue a resolver otro problema de los 10 que tenía encima. El error fue ese, un error pequeño, humano, comprensible. No se movió de aquí terminó siendo una instrucción que Fermín interpretó con generosidad geográfica, porque Fermín se movió, no mucho, solo unos metros. Lo suficiente para ver mejor el foro desde una puerta lateral que daba al costado del escenario. Lo suficiente para ver las luces, el público, la escenografía brillante de Siempre en Domingo con sus colores imposibles y su atmósfera de fiesta perpetua. Lo suficiente para que alguien más lo viera a él. Lo que pasó en los siguientes minutos tiene varias versiones.
Las personas que estaban ahí esa tarde los recuerdan de manera diferente, con los pequeños ajustes que la memoria hace siempre cuando algo se vuelve importante después. Pero hay un punto en el que todas las versiones coinciden. Raúl Velasco estaba revisando sus notas en el costado del escenario, esperando la señal para salir al foro, cuando levantó la vista y lo vio. Un anciano con una canasta de dulces, parado en la penumbra del pasillo lateral, mirando el foro con una expresión que Velasco no supo describir en el momento, pero que años después, en una conversación privada que alguien tuvo la fortuna de escuchar, intentó poner en palabras. No era asombro, dijo, era algo más quieto que el asombro. Era la cara de alguien que está mirando algo hermoso, sabiendo que no le pertenece y que no le va a pertenecer nunca. Y eso, dijo Velasco, eso se me quedó aquí. Y se tocó el pecho. Lo que hizo Velasco en ese momento no estaba en ningún guión, no era parte del show. Era una decisión de 3 segundos tomada por un hombre que en ese instante dejó de ser el conductor más poderoso de México y fue simplemente un ser humano que vio a otro ser humano y sintió algo que no supo ignorar. Se acercó al anciano, sin asistentes, sin camarógrafos. Solo caminó hacia él como si fuera la cosa más normal del mundo caminar hacia un vendedor de dulces clandestino en los pasillos de su propio programa. «Buenas tardes», le dijo. Fermín lo miró. Lo reconoció de inmediato, por supuesto. Toda México reconocía esa cara. Pero no se sobresaltó, no tartamudeó, no retrocedió. Solo lo miró con esa calma suya, esa calma que era quizás lo más extraordinario de Fermín Solano, y respondió: «Buenas tardes, joven. ¿Gusta un dulce?» Raúl Velasco se quedó quieto un momento. Después hizo algo que los 3 asistentes que observaban desde la distancia recordarían el resto de sus vidas. Se rió. No la risa de televisión, no la risa estudiada del conductor profesional que sabe cuándo soltar la carcajada para que el público la reciba bien. Se rió de verdad, con sorpresa genuina, con ese tipo de alegría que te agarra desprevenido y no te da tiempo de convertirla en actuación. ¿Cuánto cuestan? Fermín miró su canasta con esa seriedad con la que los vendedores ambulantes revisan su mercancía, como si los precios pudieran haber cambiado en los últimos minutos. El mazapán, 50 centavos. La oblea, 1 peso. El pulparindo, 1.50 pesos. Velasco metió la mano al bolsillo del saco. Sacó un billete. Fermín lo miró y empezó a buscar cambio en su mandil. Velasco levantó la mano. No, quédese con todo. Deme 1 de cada cosa. Fermín le dio un mazapán, una oblea, un pulparindo. Velasco los tomó con las 2 manos como si fueran algo valioso. Y entonces preguntó con esa habilidad que tenía para hacer que cualquier conversación pareciera importante, lo que nadie más había pensado en preguntar ese día. «¿Cómo se llama usted?» «Fermín. Fermín Solano». «Para servirle. ¿Cuántos años tiene, don Fermín?» «73 en diciembre. ¿Y lleva mucho tiempo vendiendo?» Fermín hizo la pausa breve de quien hace un cálculo que involucra más que números. «Desde el 81, cuando quedé solo». Velasco escuchó eso. Lo escuchó de verdad, no con la escucha performativa del entrevistador que ya está pensando en la siguiente pregunta mientras el otro habla, sino con esa atención completa que es en sí misma una forma de respeto. «Tiene familia, 4 hijos, todos con su vida. Yo no quiero estorbar». Velasco miró al anciano. Miró la canasta, los dulces, ordenados con ese cuidado silencioso de quien le tiene respeto a lo poco que tiene. Miró las manos de Fermín, viejas y callosas, manos que habían cargado cosas toda una vida.
y tomó una decisión. No era la primera vez que Raúl Velasco tomaba decisiones en 3 segundos que cambiaban el curso de una grabación. Eso era parte de su genio, esa capacidad para leer un momento y saber qué hacer con él antes de que el momento se fuera. Pero esta decisión era distinta a todas las anteriores porque no era una decisión de conductor, era una decisión de persona. Don Fermín, ¿usted ha visto el programa alguna vez? En la tele, sí, muchas veces. Mi esposa lo veía todos los domingos sin falta, cuando ella vivía. ¿Le gustaría verlo desde adentro esta noche? Fermín lo miró con esa expresión que tienen las personas cuando escuchan algo que no estaban esperando, y el cerebro tarda un segundo en procesar si es real o si lo imaginó. Perdón, que si quiere quedarse a ver la grabación, ahí en el foro, con el público. Pero yo entré sin boleto, señor Velasco. No tengo derecho. Velasco llamó a Jorge, que había aparecido de nuevo en el pasillo, con cara de quien no entiende exactamente qué está mirando. Jorge, acomoda a don Fermín en el foro, que esté bien sentado. Primera fila si se puede. Jorge abrió la boca, la cerró, asintió. Fermín no supo qué decir. Miró su canasta. Yo traigo esto. La canasta se queda aquí segura. Nadie le va a tocar nada. Velasco hizo una pausa. ¿Me hace el favor de quedarse, don Fermín? Me haría bien saber que hay alguien ahí que no viene a pedir nada, que solo viene a ver. Eso fue lo que dijo. Eso fue exactamente lo que dijo. Y quien lo escuchó entendió que Velasco no estaba hablando solo del foro o de la grabación. Estaba hablando de algo más grande, de esa extraña necesidad que tienen las personas muy famosas de encontrar de vez en cuando a alguien que las mire, sin querer nada de ellas. Fermín asintió, con esa calma suya, con esa dignidad que nadie le había podido quitar en 73 años de vida. ¿Cómo no, joven? Con mucho gusto. Y Jorge lo llevó al foro. El foro de siempre en domingo era otro mundo. Fermín entró por la puerta lateral y la primera sensación fue el sonido. Ese murmullo de miles de personas reunidas en un mismo lugar, con la expectativa de que algo va a ocurrir. Ese sonido específico que no se parece a ningún otro ruido humano. Después, las luces, tan brillantes que tardó unos segundos en acostumbrar los ojos. Y luego, cuando pudo ver bien, la gente. Había familias enteras, niños con globos, señoras con sus mejores blusas, hombres con corbata que a esa hora de la tarde ya la traían un poco chueca, pero que la habían traído puesta con orgullo. Había jóvenes tomados de la mano, abuelitas con bolsa en el regazo, un señor dormitando discretamente en su silla que se despertaba cada vez que empezaban los aplausos. Jorge lo llevó a una silla en la tercera fila. No era exactamente la primera, pero era buena. Desde ahí se veía el escenario completo, las cámaras moviéndose sobre sus rieles, los técnicos de sonido con sus audífonos, toda la maquinaria visible de algo que en televisión parecía magia, pero que de cerca era trabajo duro, cables y personas moviéndose con precisión estudiada. Fermín se sentó. Puso sus manos sobre las rodillas, en esa postura formal que tienen los hombres de su generación cuando están en un lugar que perciben como importante, como si la postura fuera una manera de mostrar respeto. Miró todo con esa atención quieta suya. La señora sentada a su lado lo miró de reojo, tomó nota del mandil, de la ropa sencilla, y decidió que no era asunto suyo. Le ofreció un chicle. Fermín lo aceptó con una pequeña inclinación de cabeza. El programa empezó. Para quien no lo vivió, siempre en domingo en su época de oro era difícil de explicar. No era solo un programa de variedades. Era un ritual nacional,
un punto de encuentro semanal que trascendía clases sociales y geografías, que unía en el mismo momento de atención a la señora de Polanco y a la familia de Oaxaca que veía la tele en blanco y negro. Velasco lo había construido durante 20 años con una mezcla de talento, intuición y una comprensión casi instintiva de lo que la gente común de México quería ver. Esa noche había artistas importantes, números musicales con producciones elaboradas, bailarines, luces de colores, invitados que el público recibió con aplausos que Fermín sintió en el pecho como algo físico. Era todo tan grande, tan brillante, tan lejos de la banqueta donde había estado parado 3 horas antes. Y, sin embargo, Fermín no se sentía fuera de lugar. O quizás sí se sentía fuera de lugar, pero de una manera que no le molestaba, la manera en que uno puede estar en un sitio que no es el suyo y aún así sentir que algo de ese sitio le pertenece un poco, aunque sea por esta noche, aunque sea solo esta vez. Aplaudió cuando el público aplaudía. Se rió cuando algo era gracioso con esa risa suya, honesta, sin pretensiones. En un momento, durante una canción lenta que habló de amores que se van, cerró los ojos y su cara hizo esa cosa que hacen las caras de las personas cuando una canción toca algo que llevan guardado muy adentro. La señora del chicle lo miró de nuevo, y esta vez no desvió los ojos tan rápido. Y entonces, a la mitad del programa ocurrió lo que nadie esperaba. Raúl Velasco salió al escenario después de un número musical. El público lo recibió con el aplauso de siempre, el aplauso familiar y caluroso de quien saluda a alguien que siente suyo. Velasco agradeció, hizo el par de comentarios ingeniosos que el público esperaba, y luego hizo algo que sus asistentes desde los costados del escenario no entendieron de inmediato. Se detuvo, miró hacia el público, no hacia el frente, hacia donde estaban las cámaras, sino hacia la tercera fila, ligeramente a la derecha. Y sonrió, no la sonrisa de televisión, la otra. ¿Están disfrutando la noche?, le preguntó al público. El público respondió que sí con un entusiasmo que hizo vibrar el foro. Y luego Velasco dijo algo que puso a todos los asistentes de producción en estado de alerta inmediata. Esa alerta específica de quien sabe que el guión acaba de salir por la ventana. Hay alguien aquí esta noche que me gustaría presentarles. El foro se quedó en silencio. No el silencio incómodo de cuando algo sale mal, sino el silencio atento de quien siente que está a punto de pasar algo que no estaba programado. Y eso en televisión en vivo es lo más emocionante que existe. Velasco caminó hacia el borde del escenario. Sus asistentes se miraban entre sí con esa comunicación silenciosa de equipos que llevan años trabajando juntos y que en ese momento compartían la misma pregunta. ¿A dónde va esto? Esta tarde, antes de empezar la grabación, dijo Velasco con esa voz suya que sabía exactamente cuándo bajar para obligar al mundo a inclinarse un poco hacia adelante, caminando por aquí adentro, me encontré con alguien. Un señor que entró buscando trabajo, el único trabajo que conoce, el trabajo más honesto que existe. Vender algo de puerta en puerta, de persona en persona, cargando su mercancía con sus propios brazos. Pausa. Don Fermín, ¿puede ponerse de pie? En la tercera fila, Fermín Solano escuchó su nombre con un segundo de retraso, como si el cerebro tardara en confirmar que sí, que era a él, que era su nombre saliendo de los bocines de ese foro enorme. Se puso de pie despacio, con esa parsimonia de sus rodillas, con una mano apoyada en el respaldo de la silla de adelante. Una cámara lo encontró. Su imagen apareció en los monitores del foro. Un anciano sencillo,
con el mandil todavía puesto porque nadie le había dicho que se lo quitara, las manos entrelazadas frente a él, mirando al escenario con una expresión que no era vergüenza ni orgullo, sino algo intermedio. Algo que se parecía a la serenidad de quien ha llegado a un punto de su vida donde ya no tiene nada que demostrar. El público lo miró. Y el público, ese público de familias y señoras y jóvenes y niños con globos, reconoció algo. No era fama, no era talento. Era algo más simple y más profundo. Era la cara de alguien que conocen. Era la cara del abuelo, del vecino de toda la vida, del señor de la esquina que vende cosas y que uno saluda, pero en el que nunca piensa demasiado. Era un espejo inesperado puesto en medio de un programa de televisión. Unos aplausos empezaron en algún lugar del foro, tímidos al principio. Luego más. Velasco sonreía desde el escenario. «Don Fermín, ¿cuántos dulces le quedan en su canasta?» Fermín pensó un momento con esa seriedad suya. «Como unos 30 y tantos, creo. No pude vender mucho hoy». Velasco se volvió hacia el público. «¿A alguien aquí le gustan los dulces?» El foro respondió con una sola voz. Velasco miró a uno de sus asistentes y con un movimiento breve de la cabeza dio una instrucción que no necesitó palabras. El asistente desapareció. Fermín no entendió qué estaba pasando. Siguió de pie, con las manos entrelazadas, mirando al conductor más poderoso de México, que en este momento estaba hablando de sus mazapanes y sus obleas, como si fueran el tema más importante del mundo. La canasta apareció. Alguien la trajo desde el pasillo lateral. La puso en el borde del escenario. Velasco se acercó, metió la mano, sacó un mazapán. Lo miró como si lo examinara con seriedad profesional. «¿Usted mismo los consigue, don Fermín?» «Sí, señor. Los compro en la central de abastos de madrugada para que estén frescos. ¿A qué hora sale?» «A las 4 de la mañana». El foro absorbió ese dato en silencio. 4 de la mañana, 73 años, cada día. Velasco no subrayó el dato. No hizo el comentario emocionante que habría sido lo fácil. Solo dejó que el silencio hiciera su trabajo, que el público sacara sus propias conclusiones, que la aritmética simple de una vida digna y dura aterrizara sola en el pecho de cada persona en ese foro. Entonces hizo la pregunta que cambió la noche. «Don Fermín, ¿usted por qué sigue trabajando? Con sus hijos, con su familia, ¿por qué no descansa?» El foro esperó, las cámaras esperaron, los asistentes de producción esperaron, y Fermín Solano, de pie en la tercera fila con su mandil y sus 73 años, respondió con la voz tranquila de quien dice en voz alta algo que lleva mucho tiempo pensando en silencio. «Porque el día que deje de trabajar, me muero. No por el dinero, señor Velasco, sino porque si no salgo, si no camino, si no tengo a alguien a quien ofrecerle algo, aunque sea un dulce de 50 centavos, entonces, ¿para qué sirvo?» Nadie aplaudió de inmediato. Eso fue lo más extraño. En un foro entrenado para aplaudir a la menor señal, en un espacio donde el aplauso es el idioma principal, después de las palabras de Fermín hubo un silencio que duró más de lo normal. Un silencio que no era vacío, sino completamente lleno de algo que la gente estaba procesando todavía, tratando de acomodar en algún lugar de sí mismos. Fue una niña, quizás de 7 años, sentada 4 filas atrás, quien empezó a aplaudir. Sus palmadas pequeñas sonaron solas por un momento, como algo frágil y verdadero, y entonces el foro entero se desbordó. Un aplauso que no era el aplauso de cortesía ni el aplauso de respuesta automática a una señal de producción. Era el aplauso de cuando algo te pega en un lugar donde no esperabas recibir ningún golpe.
Raúl Velasco en el escenario no aplaudía. Miraba a Fermín con una expresión que sus colaboradores más cercanos recordarían después como una de las pocas veces que le vieron la cara sin ninguna capa de conductor encima. Solo la cara de un hombre de Celaya, Guanajuato, que había llegado muy lejos y que en este momento estaba mirando a alguien y pensando en cosas que nadie más podía escuchar. Cuando el aplauso bajó, Velasco habló. Don Fermín, usted acaba de decir algo que yo llevo 40 años tratando de explicar y nunca pude. Que el trabajo no es lo que uno hace para ganarse la vida. Es lo que uno hace para ganarse el derecho de seguir sintiéndose vivo. Fermín lo escuchó con esa atención suya. Asintió una vez, despacio. Mi esposa decía algo parecido, dijo. Ella decía que, mientras uno sirva de algo, Dios no tiene ninguna prisa. El foro escuchó eso y algo se movió ahí adentro. Ese movimiento colectivo, invisible pero real, que ocurre cuando muchas personas sienten lo mismo al mismo tiempo. La señora de Ecatepec, con su hija de 15 años, se apretó la mano con ella sin darse cuenta. El matrimonio de Veracruz se miró. El señor que había estado dormitando tenía los ojos completamente abiertos. Velasco bajó del escenario. No era algo que hiciera frecuentemente durante las grabaciones. El escenario era su territorio, el lugar desde donde manejaba todo, desde donde tenía control. Bajarse del escenario era un gesto de otra naturaleza. Un gesto que decía, esto es más importante que el control. Esto es más importante que el formato. Caminó hasta la tercera fila. Se paró frente a Fermín. Los dos hombres se miraron. El conductor más poderoso de la televisión mexicana y el vendedor de dulces que había entrado por una puerta lateral a las 4 de la tarde. Velasco le extendió la mano. Fermín se la estrechó con firmeza, con esa firmeza de mano que tienen los hombres que han trabajado con las manos toda la vida. ¿Me permite acompañarme un momento al escenario, don Fermín? Fermín lo miró. ¿Al escenario? Si usted quiere, si se siente cómodo. Fermín miró el escenario. Esas luces, ese espacio, ese lugar desde donde su esposa Consuelo lo había visto tantos domingos en la tele. Miró sus manos, miró su mandil. Pensó en Consuelo regando la jacaranda. Pensó en lo que ella diría si lo viera ahora. Se lo imaginen nítidamente. La cara de Fermín en ese momento. No era emoción desbordada, no era lágrimas ni manos temblorosas. Era algo más quieto y más profundo. Era la cara de un hombre que entiende que está viviendo un momento que no olvidará y que lo está viviendo bien, con los ojos abiertos, sin que se le escape. Con mucho gusto, joven. Y Raúl Velasco acompañó a Fermín Solano por el pasillo del foro, caminando despacio porque Fermín caminaba despacio, y el público de siempre en domingo los vio caminar juntos bajo las luces con un silencio respetuoso que era en sí mismo la ovación más grande de la noche. El escenario de siempre en domingo desde adentro era todavía más grande de lo que parecía desde la tercera fila. Fermín lo pisó con ese paso suyo, medido, sin prisa. Las luces le daban de frente, y tuvo que entrecerrar los ojos un momento. Cuando pudo ver bien, vio el foro completo frente a él, todas esas personas mirándolo, y no sintió el pánico que cualquiera podría haber sentido, sino algo más parecido a la extrañeza tranquila de verse en un sueño que no esperabas tener. Velasco le puso una mano en el hombro. Lo guió hacia el centro. Le ofreció una silla porque las rodillas, eso ya Velasco lo sabía sin preguntarlo. Fermín se sentó. Puso las manos sobre las rodillas. Miró al público. El público lo miraba. Un técnico de sonido apareció con un micrófono de solapa.
Fermín dejó que se lo pusieran con la paciencia de alguien que deja que las cosas ocurran, porque ya aprendió que resistirse cuesta más que dejarse llevar. El micrófono quedó prendido en el cuello de su camisa, junto al borde del mandil. Velasco se sentó frente a él en otra silla, la manera en que se sienta cuando quiere hablar en serio, sin escritorio de por medio, cara a cara, que es la única manera honesta de hablar. Don Fermín, cuénteme de su esposa. Fermín no esperaba esa pregunta. O quizás sí, en el lugar donde uno sabe las cosas antes de saberlas. Parpadeó una vez. Miró sus manos. Consuelo, dijo. Se llamaba Consuelo. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? 36 años. Nos casamos en el 40. Ella se fue en el 76. Velasco asintió. ¿Cómo era ella? Y ahí Fermín hizo algo que nadie en el foro olvidó. Sonrió. No la sonrisa de quien recuerda algo con tristeza, sino la sonrisa completa, real, de quien recuerda algo hermoso. Una sonrisa que llegó despacio a su cara y se quedó ahí, instalada, como si el solo hecho de pensar en Consuelo fuera capaz de iluminarlo todavía. Era terca, dijo. Dios mío, era bien terca. Siempre tenía razón. Y lo peor es que casi siempre era cierto. El foro se rió. Una risa cálida, de reconocimiento. Trabajadora, limpia, hacía el arroz como nadie y cantaba mientras cocinaba, aunque desafinaba horrible. Pero a mí me gustaba escucharla. Decía que el que cocina con música le da sabor a la comida. Fermín hizo una pausa. A veces pienso que tenía razón. ¿La extraña? Todos los días, dijo Fermín, sin dramatismo. Solo eso, todos los días, dicho con la misma naturalidad con que se dice hace frío o ya es tarde. Todos los días, sobre todo a las noches. La casa quedó muy callada. En el foro, la señora de Ecatepec lloraba sin esconderse. Su hija de 15 años le apretaba el brazo. No era la única. Había algo en la manera de hablar de Fermín, esa manera sin adornos, sin búsqueda de efecto, que llegaba directo a donde viven las cosas que uno guarda y no dice, y las sacudía. Velasco esperó un momento antes de hablar. ¿Y sus hijos? 4, dijo Fermín con esa sonrisa otra vez más breve. Todos buenos, todos trabajadores, eso sí, eso me da gusto. El mayor está en Monterrey, la chica vive acá en el distrito, me habla seguido. Los otros 2 en Puebla, me visitan cuando pueden. Le dicen que descanse. Fermín se rió. Eso sí, cada quien con su cantaleta. ¿Y usted qué les dice? Que cuando llegue el día me voy a descansar con toda la calma del mundo. Pero mientras ese día no llegue, yo tengo cosas que hacer. Velasco lo miró. 40 años de televisión, miles de entrevistas, presidentes y reyes y estrellas de Hollywood sentados en ese mismo espacio. Y en este momento, frente a un vendedor de dulces de 73 años que salía a las 4 de la mañana a la central de abastos, Raúl Velasco tenía la cara de quien está escuchando algo que no escucha desde hace mucho tiempo, algo verdadero. Hubo un momento, cerca del final de esa conversación en el escenario, que nadie que estaba ahí pudo explicar del todo bien después. Velasco le preguntó a Fermín si tenía algún sueño. No de joven, no de antes, ahora. Un sueño de ahora. La pregunta cayó en el foro y todos esperaron como quien espera el resultado de algo que no sabe cómo va a terminar. Fermín pensó, no fue una pausa de televisión. No fue el silencio calculado del que sabe que el silencio también actúa. Fue el silencio real de alguien pensando de verdad, buscando en algún lugar de sí mismo la respuesta honesta. Quisiera que mis hijos me escucharan más, dijo finalmente. No que me visiten más ni que me llamen más, que cuando estemos juntos me escuchen, como usted me está escuchando ahorita.
Otra vez el foro absorbió eso sin aplaudir de inmediato. Otra vez ese silencio que era todo menos vacío. Velasco asintió despacio. Y luego dijo: «Los estoy escuchando también a ellos, don Fermín, estoy seguro». En ese momento algo ocurrió en el foro que los directores de cámara captaron casi por instinto. Ese instinto que desarrollan después de miles de horas de trabajo en vivo para saber cuándo hay que estar cerca de una cara. Las cámaras se movieron hacia el público, y lo que mostraron los monitores fue esto: un foro lleno de personas que no se miraban entre sí sino hacia adentro. Madres mirando a sus hijos con una atención nueva. Parejas que se habían tomado de la mano sin darse cuenta. Hombres solos mirando el escenario con esa expresión difícil de describir que es mezcla de reconocimiento y algo parecido a la culpa, pero sin la amargura de la culpa. Velasco se puso de pie. Le extendió la mano a Fermín para ayudarlo a levantarse. Fermín la tomó. Se levantó despacio. «Don Fermín», dijo Velasco frente al micrófono, frente al foro, frente a las cámaras que esa noche llevaban su imagen a millones de casas en todo México, «usted vino aquí a vender dulces y terminó regalándonos algo que no tiene precio». El foro se levantó. No todos a la vez. Fue como una ola, empezando por las primeras filas y extendiéndose hacia atrás. Personas que se ponían de pie para aplaudir a un anciano con mandil que había entrado por una puerta lateral sin boleto y que en este momento estaba parado en el centro del escenario más famoso de México mirando a toda esa gente que lo aplaudía con esa calma suya, esa calma imposible que era quizás lo más grande de Fermín Solano. No lloró. O si lloró, lo hizo de esa manera discreta que tienen los hombres de su generación. Un brillo en los ojos que se pueden atribuir a las luces si uno no quiere ver más. Hizo lo que hacía siempre cuando alguien le compraba un dulce. Inclinó la cabeza. Un gesto pequeño, un gesto de gracias, sin palabras, el mismo gesto con el que agradecía cada compra de 50 centavos en la calle y que ahora usaba para agradecer a 10,000 personas de pie. Era el mismo gesto, exactamente el mismo, y eso fue quizás lo más poderoso de todo. Luego miró a Velasco. Le dijo algo al oído que los micrófonos no alcanzaron a captar. Velasco se rió de nuevo, esa risa verdadera, y asintió. Los que estaban cerca dijeron después que Fermín le había preguntado si podía pasar a vender sus dulces al público antes de que se fueran. Velasco llamó a un asistente. Le dijo algo. El asistente trajo la canasta. Y Fermín Solano, con su canasta en el brazo y sus 73 años y sus rodillas que dolían y su mandil y su paso lento, bajó del escenario más famoso de México a vender sus mazapanes y sus obleas y sus pulparindos a las personas que salían del foro. Esa noche vendió todo, hasta el último dulce. Lo que pasó después de esa noche tiene el destino inevitable de las historias que la gente quiere que sean más grandes de lo que son. Se dijo que Velasco le había dado dinero, que le había conseguido un puesto fijo en los estudios, que sus hijos lo habían llamado al día siguiente después de ver el programa y habían ido a buscarlo. Algunas versiones decían que Fermín apareció en el programa varias veces más, que se volvió un personaje querido de Siempre en Domingo, que la gente lo buscaba en las calles para tomarse fotos con él. Otras versiones eran más quietas. Que Velasco sí le dio algo esa noche, no sabe exactamente cuánto. Fermín siguió vendiendo dulces de todas. Fermín siguió vendiendo dulces de todas formas porque lo que le había dicho al foro era verdad, y él era de los que dicen la verdad. La historia real de lo que pasó con Fermín Solano después de esa noche en Domingo no está documentada en ningún lugar oficial.
No hay archivos de prensa que lo sigan. No hay entrevistas posteriores. No hay registro de su nombre en ninguna base de datos de esas que guardan a las personas que se volvieron brevemente famosas y después regresaron a su vida sin que nadie les prestara atención. Y quizás eso sea lo más honesto, porque Fermín Solano nunca quiso ser famoso. Quiso vender sus dulces, quiso ser útil, quiso que alguien lo escuchara. Esa noche 10 millones de personas lo escucharon. Raúl Velasco nunca habló públicamente de esa noche como un evento especial. No, la incluyó en sus memorias. No la mencionó en las entrevistas de aniversario del programa. Pero una persona que trabajó con él durante años dijo que había una cosa que Velasco repetía de vez en cuando, sin contexto, como si fuera una idea que le seguía rondando. Decía que el problema con la televisión es que uno se acostumbra a hablar con personas que saben que las están mirando, y eso cambia todo, que la única manera de hacer algo verdadero es encontrar a alguien que no sabe que lo están mirando y escucharlo bien antes de que se dé cuenta. No mencionaba a Fermín cuando decía eso, pero quienes lo conocían sabían. México en 1991 era un país que estaba cambiando demasiado rápido, un país que estaba mirando hacia adelante con tanta urgencia que a veces pasaba encima de las cosas que merecían ser vistas. Los vendedores ambulantes, los trabajadores de toda la vida, los viejos con canastas y mandiles que salían a las 4 de la mañana, porque quedarse quietos era morirse. Todo eso estaba ahí, en todas las esquinas, todos los días, y nadie tenía tiempo de detenerse. Esa noche Raúl Velasco se detuvo, y al detenerse él, 10 millones de personas se detuvieron también, aunque fuera por el tiempo de una canasta de dulces vacía. Eso es lo que puede hacer la televisión cuando la hace alguien que todavía recuerda de dónde viene. Eso es lo que puede hacer cualquier persona en cualquier lugar cuando elige ver lo que tiene enfrente en lugar de pasar encima. Hay un Fermín en cada esquina. Siempre lo hubo. Manos callosas, paso lento, canasta en el brazo. La misma pregunta silenciosa que todos los seres humanos cargan sin decirla en voz alta. ¿Alguien me ve? Esa noche, la respuesta fue sí. Y aunque Fermín Solano haya caminado de regreso a su vida sencilla, después de eso, aunque haya vuelto a la central de abastos a las 4 de la mañana, y a las banquetas calientes, y a las ventas de 50 centavos, se fue con algo que nadie le pudo quitar después. Se fue sabiendo que una vez, frente a 10 millones de personas, alguien le preguntó cómo se llamaba su esposa. Y él pudo decir su nombre. Consuelo. Y el mundo entero la escuchó.